Buenas a todos. Pues ahora sí vamos a empezar ya con los vídeos de las estrategias. Suponiendo que habéis visto los anteriores vídeos y todo lo que es la formación, vamos a dar comienzo ya a estos vídeos donde hablaremos de diferentes estrategias. Había pensado comenzar con un par de estrategias sencillas y muy estipuladas, con unos pasos a seguir muy claros, y en scalping, donde operaremos en 15 y 1 minuto, 5 minutos, temporalidades bajas, y luego iremos avanzando con estrategias más estructurales de un análisis más complejo, y esas sí ya las iremos viendo tanto en day trading intradía o swing trading, ¿vale? Al igual que veremos más vídeos de inversión, gestión de la posición, gestión monetaria, plan de trading, incluso psicotrading. Entonces, pues lo que os digo, iremos viéndolo poco a poco y daremos comienzo con estas dos estrategias que son de scalping, que he subido algunos vídeos y contenido también tanto a mis redes como a este canal de estas mismas estrategias. Y bueno, ya os digo yo, pero muchas estrategias, pero estas dos son estrategias muy sencillas que únicamente se operan en una franja horaria definida y no nos van a aportar mucho que hacer, mucho trabajo. Incluso podemos combinarlas perfectamente con otras estrategias, con otros trabajos o con lo que queramos. Básicamente son estrategias muy sencillas que únicamente se operan en ese margen horario que es en la apertura de Londres. Y eso sí, necesitaremos meterlas todos los días porque, como sabéis, esto se basa en datos, en probabilidad, y basta que un día nos pongan la estrategia, se dé TP y nos estropee la probabilidad tanto de la semana como del mes, porque sí que es cierto que son estrategias muy sencillas, muy cómodas de operar, pero no son mega rentables. Para mí sí lo son, porque yo con un 3, un 5% al mes estoy más que sobrado. Pero si seguimos el run run que llevamos viendo en las redes de gente que hace retiros y gana mucho dinero y nos enseña imágenes con Ferraris o Lamborghinis, que realmente ese dinero proviene más de los cursos que de la operativa en sí, ya que, como os digo, un 5% mensual es un porcentaje súper maravilloso, que para mí es genial, que no me hace falta mucho más, y es que realmente un 5% mensual estamos hablando de un 60% anual, y sí que son cantidades bastante grandes, porque en la inversión vengo obteniendo alrededor de un 15% de media anual y está bastante bien, entre el 15 y el 20, pero estamos hablando de trading, estamos hablando de cuentas fondeadas, y realmente puedes capitalizarte con 100, 200, 300k, y sí que un 5% de 100k, estamos hablando ya de 5.000 euros, son cantidades que están bastante bien. Realmente, si quieres empezar de una manera cómoda y ganar un dinero o un sobresueldo, para mí es súper sobrado, porque ya os digo que yo no soy una persona muy materialista, tengo muy pocos gastos y con estas estrategias me siento muy cómodo combinándolas con otras que iremos viendo. Entonces, pues vamos a dar comienzo a la estrategia, no me enrollo más y os comento un poquito cómo va, y si queréis pues también podemos testearla en algún par y vamos viendo, ¿vale? En principio, en esta estrategia únicamente necesitamos saber los cierres y aperturas de mercado. Entonces yo tengo este indicador, por ejemplo, que es el Market Session, y buscamos, no sé si habéis visto otros vídeos, pero os lo voy a explicar para que lo tengáis bien claro, que es muy sencilla. Únicamente buscamos un shock, una ruptura, un cambio de estructura en 15 minutos. Perdonad que estamos en un minuto. Nos vamos a 15 minutos y, como veis, aquí tenemos marcado todas las sesiones. Esta es sesión de Asia, sesión de Londres, sesión de Nueva York, volvemos sesión de Asia, sesión de Londres, sesión de Nueva York. Esta estrategia tenéis que tener claro que únicamente podemos meter la operación antes de la apertura de Londres, o así es como yo la tengo backtesteada, ¿vale? Y donde yo he sacado los datos. Buscamos una ruptura antes de la apertura de Londres, es decir, antes de las 8 de la mañana. Esa ruptura la vamos a buscar en 15 minutos. Y como veis, buscamos si la ruptura es alcista o bajista. Vemos aquí nuestro gráfico, por ejemplo. Aquí tenemos las 8 de la mañana, sesión de Asia,
y llegamos aquí a las 7:30. ¿Qué ruptura vemos antes de que abra Londres? Ruptura bajista. ¿Cómo es nuestra operativa? Bajista. Entraríamos en esta ruptura, se dio muy temprano, pues buscaremos la entrada en esa pequeña corrección. Y nos cubrimos con estos máximos. Tenemos que tener muy en cuenta algunos conceptos, tanto de ICT, que veremos máximos de sesión, máximos diarios, PDL, PDH o incluso máximos semanales. Aquí en este caso el máximo de Asia estaría demasiado largo para cubrirnos por ahí y buscaríamos el 50% de Asia o el máximo anterior, que sería en este caso ese máximo. ¿Vale? Aquí tenemos este mínimo anterior, intentamos cubrirnos si estos mínimos de aquí, estos máximos de aquí con estas mechitas de liquidez, intentamos cubrirnos con toda esa zona de liquidez, ¿vale? Y siempre nos vamos con el 1 a 2. Ahora vamos a backtestear alguna semana entera, más claro para que lo veáis. Pero la estrategia es simple y es sencilla. Hay que hacer cada día lo mismo. Da igual los stop loss que nos llevemos, aquí nosotros no tenemos que operar de manera emocional, no decidimos si vemos una estructura más alcista, más bajista, no, nos basamos únicamente en la estrategia, en los datos y en el backtesting. Yo esta estrategia la llevo backtesteando con muchos pares y durante muchos años y siempre me da datos positivos. Ya os digo, te puedes llevar rachas de stop loss, pero lo que cuenta es lo que saquemos a final de mes, ¿vale? Entonces es sencilla, es simple. Vas a ver muchos stop loss. Te lo estoy diciendo de antemano, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, yo en esta estrategia opero el euro dólar y la libra dólar, ¿vale? Y el GBP/USD. Vamos a empezar al principio de semana y vamos a hacer la semanita esta. Vamos a ver. Y vamos a sacar datos claros. Vamos a hacerlo tanto en el GBP como en el euro USD para que veáis cómo han salido las semanas. Normalmente suelen salir positivas, pero no mucho más de un 2, un 3%. Y vamos sobre esos ratios, ¿vale? Aquí, el viernes no operamos porque el viernes fue un día que no hubo mercado, como sabéis fue fiesta. Aquí, por ejemplo, en España, bueno, en Estados Unidos, en todos lados fue fiesta. Porque fue el viernes de Semana Santa y tuvimos fiesta. Aquí tenemos un rompimiento bajista y el precio se va para arriba. Pues ¿qué tenemos? Un stop loss. Sencillo. Es una estrategia muy fácil de backtestear, ¿vale? Aquí tenemos un stop loss claro. Como os digo, vais a ver muchísimos stop loss. Pero es que no importan los stop loss. Aquí tenemos otro stop loss. Aquí tenemos rompimiento bajista. En esa mechita nos habríamos metido, nos cubrimos con máximos y nos vamos al 1 a 2, que tampoco se dio, stop loss. Vais a ver que hay muchísimos stop loss, pero a mí no me importan para nada los stop loss porque yo sé que vienen rachas y coges TPs y terminas el mes en positivo, que es lo que a mí me importa. Terminar el mes en positivo. Realmente los stop loss no forman parte de la metodología y de la estrategia. Bueno, ahí tenemos un 1 a 2, perfecto. Y como sabéis, puede haber 3 stop loss que con 2 TPs cubrimos los 3 stop loss y salimos en beneficio. Por lo tanto, es que no hay ningún problema con los stop loss. ¿Vale? Aquí tenemos otro stop loss. Aquí tenemos rompimiento alcista. Entraríamos en esa mechita, nos cubrimos con ese mínimo y nos vamos con el 1 a 2. Cuando son estos loss se ven rápidos y claros, no hay que tampoco volverse loco. Si te bajas a 5 minutos lo vas a ver mucho más claro. Pero vamos a intentar siempre ver esas rupturas en 15.
no tenemos que bajar a 5, ¿vale? Aquí igual, máximo más alto, máximo más alto, máximo más alto. Aquí ya tenemos un mínimo más bajo, tenemos una ruptura de ese mínimo. Como veis aquí ese mínimo, tenemos ahí esa ruptura. Entonces, ¿qué buscamos? Un corto. ¿Cuándo buscamos el corto? Antes de la apertura, en esta corrección. Aquí tenemos un pequeño FVG que nos dejó el precio, que es un concepto de ICT, como sabéis. Ahí quedaron órdenes pendientes, una vela bajista envolvente sin cubrir, entonces nosotros esperamos ahí nuestra operación. Antes de las 8 de la apertura. Nos cubrimos bien con los máximos, normalmente como veis no lo vamos a poner justo en el máximo, nos cubrimos y buscamos un stop loss de entre 20 y 30 pips, ¿vale? 20 y 30 pips, buscamos nuestro stop loss y ahí tenemos otro TP. Seguimos. Máximo, mínimo, máximo, ruptura de los mínimos y en esa velita de corrección nos metemos igualmente, nos cubrimos con los máximos, 22 pips y el 1 a 2, ¿vale? Y así todos los días vamos a tener rachas de TP, rachas de stop loss, pero es que ya os digo, no nos van a importar, vamos a hacer lo mismo, siempre igual. Aquí tenemos máximos más altos, llegamos a la apertura y como veis seguimos con máximos más altos. Pues aprovechamos una velita que nos corrija un poquito, nos cubrimos. Aquí como veis se nos va a 60 y tantos pips, pues nos cubrimos por ahí. Alrededor de 30 pips, si nos pasamos 5 pips arriba, 5 pips abajo, no importa, pero tenemos que saber que estamos entre los 20 y 30 pips. No nos podemos ir a 60 o a 100 pips o a 5 pips, ¿vale? Porque así es como lo estamos testeando y como hemos sacado nuestros datos y nuestra probabilidad. Aquí todo se basa en datos y en probabilidad, ¿vale? Aquí tenemos una operación bajista. Estamos bajistas, nos vamos a llevar un stop loss. Aquí bajistas, vemos este mínimo, ruptura ahí, antes de apertura, bajistas. Buscamos ahí, nos cubrimos con los máximos y buscamos el 1 a 2 igual, ¿vale? Y así sucesivamente. Pero esto es necesario que lo hagáis vosotros, que testéis vosotros y que veáis si se da, si no se da, si cómo se da, si dónde nos cubrimos, esos tips, esas confirmaciones, esos conceptos que vamos a ir viendo y vamos a ir interiorizando a medida que vayamos experimentando y operando tanto en real como haciendo backtesting, que es muy importante hacer backtesting y no me voy a cansar de repetirlo, es muy importante, ¿vale? Aquí esta velita nos dio el rompimiento este bajista, justo antes de la apertura, pues igual, buscamos un corto, ¿vale? Nos cubrimos con los máximos y buscamos un corto, siempre 1 a 2. Aquí, rompimiento bajista, buscamos un corto, estos los, ¿vale? A ver, vamos a ver, estamos en marzo, vamos a hacer un recuento donde termina marzo y lo vamos a marcar para que veamos un poquito los datos de abril, ¿vale? En abril tenemos un TP 2% menos un stop loss 1% más un TP 3% más otro 5%. Aquí como vemos tenemos 4 operaciones, llevamos 3 TPs y un stop loss. Estamos en un 5%. Aquí tenemos otro TP. Hace que ampliemos un poquito. 5% más 2, 7%. Con este llevamos un 9%. Aquí tenemos otro TP. 10, 11%. Menos un stop loss 10. Más otro TP 12%.
Aquí este se nos fue por los pelos. Tenemos un 11, otro stop loss 10%, otro stop loss 9%. Y el del viernes, que supuestamente no deberías haber entrado, pero la ruptura fue alcista y nos habría dado si no hubiéramos cubierto por aquí con otro TP. Pero bueno, resumiendo, llevamos un mes con más de un 10%, que está genial. Evidentemente, como os digo, ahora podemos coger una racha de 3, 4 stop loss y nos iremos pues a un 4, un 5%. En fin, terminamos la semana, el mes alrededor de un 5 o un 10%, ¿vale? Hay meses que lo terminaremos con un 2%, otros meses que lo terminaremos con un 8% y otros con un 12%. Pero la media está entre el 5 y el 10%, en torno al 6 y pico por ciento, ¿vale? No os asustéis un mes de un 3 o un 2%, pero tampoco un 1 de un 12, ¿vale? Por eso os digo que teniendo cuentas grandes vais a hacer unos retiros bastante consistentes con los cuales te puedes sentir muy cómodo. Yo no os estoy hablando de hacer un millonario, de ganar mucho dinero, porque como sabéis de esos retiros también tenéis que pagar vuestros impuestos, tenéis que declararlos y esto no es tan fácil. Aquí no se ganan 200.000 euros todos los meses, pero sí os digo que haciendo las cosas bien y con cuentas de fondeo de un determinado tamaño podemos hacer bastantes retiros consistentes todos los meses y de cantidades bastante suculentas, la verdad. Pero bueno, ya depende de cada uno, el riesgo que quiera asumir, la operativa que quiera llevar. Como os digo, a mí me gustan este tipo de estrategias, son estrategias muy sencillas, muy cómodas de operar, en las cuales no me aportan ningún tipo de estrés, ansiedad, sobreoperar, estar todo el día en el gráfico, mirar minutos, segundos. Simplemente busco la ruptura antes de la apertura de Londres y en una temporalidad de 15 minutos, que son temporalidades más altas. Como sabéis, contra más alta sea la temporalidad, más fuerza y más va a tener esa confirmación, esa estructura, esa ruptura de diagonal, lo que sea de lo que estemos hablando a nivel técnico, de patrones, de zonas. Todo lo que veamos y todas las confirmaciones o tics que cojamos, siempre tenemos que tener claro que contra más baja esa temporalidad, menos fuerza y menos va a respetar ese patrón o esa zona, y contra más alta sea la temporalidad, más fuerza va a tener este concepto que estamos buscando, ¿vale? Entonces, yo considero que la temporalidad de 15 minutos es una temporalidad intermedia en la que las rupturas nos confirman bastante bien el cambio de estructura y de tendencia. Por lo tanto, simplemente buscamos la ruptura, la última ruptura antes de la apertura de Londres. Si es bajista, entramos en corto; si es alcista, entramos en largo. No hay más. Respetando nuestro 1 a 2, nuestros stop loss, nuestro TP, no gestionamos nada. Y por supuesto dependerá ya a nivel de riesgo, dependerá un poco cómo estés operando, si estás operándola en un challenge, si estás operándola en real o en un fondeo real también. Dependerá un poco en qué tipo de cuenta la operes, cómo la deberás de gestionar. Yo personalmente la opero al 1%, pero sí que es cierto que puedo subir el riesgo en los challenges o incluso operarla con un riesgo variable, ¿vale? Que después hablaremos también de ese tipo de riesgo. Pero para empezar, la mejor manera de ser fiel a tu plan y a tu estrategia es operarla con un 1 a 2 y con un 1% de riesgo. Solamente con un 1% de riesgo, así nos aseguraremos de no perder el challenge, porque no suele dar tantos stop loss seguidos, ¿vale? Y es un porcentaje que está bastante bien para ir subiendo la cuenta poco a poco, ¿vale? Así que mi consejo en cuanto a esta estrategia simplemente es operarla fieles a nuestro plan, a nuestra gestión, nuestro RR siempre un 1 a 2, un 1% de nuestro lotaje y nuestro capital, y simplemente dejar correr el precio. No importa que nos llevemos 1, 2, 3 stop loss, van a venir semanas malas, semanas buenas, pero como podéis ver, a largo plazo, cuando terminan los meses, siempre terminamos en positivo. Evidentemente, haciendo las cosas bien y siguiendo nuestro plan de trading. Entonces, esta es un poco la estrategia, ¿vale? Yo, como os digo, la opero en el euro dólar y en el GBP USD. Y es lo mismo, es marcarnos nuestras sesiones y antes de la apertura, antes de las 8,
buscar ese rompimiento. Aquí está el cista, sin embargo no nos da el TP. Yo no necesito ni poner las operaciones porque ya las tengo tan machacadas que yo veo directamente lo que nos está dando el precio. Pero por ejemplo, aquí tenemos un mínimo y una ruptura, tenemos una operación bajista. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestros stop loss por encima de los máximos de Asia. Cuando tenemos una mecha líquida que fue el máximo de Nueva York en la sesión anterior. Pues evidentemente, si tenemos aquí 21, 22 pips y nos podemos cubrir con esa mecha líquida de Nueva York y son 30, 32, 33 pips, lo vamos a hacer, evidentemente. No vamos a dejar esa mecha que sabemos que hay liquidez, que sabemos que son los máximos de Nueva York sin cubrir por unos pips. Porque si hubiéramos hecho, nos habría tirado esta mecha y nos habríamos ido en estos loss cuando fue un TP perfecto. Por eso os digo que la estrategia es muy clara, es muy sencilla y solamente hay que seguir unos pasos. Pero tenemos que tener algunos conceptos muy claros, que hoy en día los llaman ICT o lo llaman como lo llamen, pero en verdad es simplemente zonas y puntos de liquidez. Como sabemos, la liquidez suele estar en los, como os he dicho antes, en los PDL, PDH, máximos diarios, máximos semanales, mínimos diarios o de sesiones. Y aquí tenemos el máximo de Nueva York con una mecha líquida súper importante donde vamos a encontrar mucha liquidez y, como veis, rompe máximos de Asia y busca la liquidez de esa mechita. Por eso nosotros nos cubrimos con esa mecha en esa operación, que la recuerdo perfectamente como si fuera ahora mismo, y nos fuimos en TP. ¿Me entendéis? Que no es solo poner la operación, que hay que intentar buscar esos conceptos y cubrirnos bien cubiertos con esas zonas de liquidez, ¿vale? Entonces vamos a dejar el backtesting para otro vídeo, eso voy a subir también en el canal y hacemos un mes de backtesting de esta estrategia tanto del euro como de la libra y lo hacemos más despacio. En este vídeo no me quiero alargar mucho y bueno, es muy sencilla, ¿vale? Tenemos dos pares, tenemos unos conceptos muy claros, simplemente esperamos antes de la 8 para buscar si hay una ruptura bajista o alcista. Simplemente aquí, claro, alcista, pues estos los. Aquí tenemos ruptura bajista clarísima, aquí tenemos una ruptura alcista. Pero esta ruptura alcista no va con nosotros, porque ya es a las 8:30, ¿vale? La nuestra es antes de las 8 y es bajista. Entonces, ruptura bajista, entramos en una velita de estas de corrección, y vamos a buscar el 1 a 2. ¿Dónde nos cubrimos? Pues igual que antes tenemos los máximos pegaditos de Asia, con un stop loss muy pequeño, que no nos podemos permitir cubrirnos justo ahí cuando estamos ya pegaditos con menos de 20 pi y tenemos todas estas mechas y estos máximos aquí, pues evidentemente nos cubrimos con esas mechas y esos máximos y buscamos un stop loss, pues como os digo, de 27, 28, 30, 30 y tantos pi. Perfecto. Y justo el precio va a buscar estas mechas, esta principalmente, que tenía bastante liquidez. Pues ya está, pues ahí nos cubrimos y buscamos el 1 a 2. ¿Vale? Es muy sencilla la estrategia, es muy sencilla, pero evidentemente tenéis que hacer backtesting, tenéis que trabajarla, tenéis que verla por vuestra cuenta, ver esos puntos de liquidez, esos tips, esos conceptos que nos van a hacer de operarla de manera confiada, de manera tranquila y confiando totalmente en nuestros datos y en nuestra probabilidad. Por lo tanto, no nos van a importar los stop loss. Cuando tú no tienes ese trabajo hecho, cuando tú tienes dudas, cuando tú tienes miedos, te van a doler los stop loss. Vas a dudar si cerrar antes, si no aguantan los TPs, pero cuando tú tienes algo muy trabajado, muy estudiado y lo tienes más que backtesteado y confías totalmente en ello, no te importa que el precio suba, baje, tarde más, tarde menos. No vas a sufrir nada por ver los gráficos, por sentir emociones encontradas, nada de esto va a suceder cuando tú pones el trabajo y el esfuerzo, ¿vale? Entonces yo os puedo traer una estrategia que es rentable, pero dependerá de vosotros si la hacéis rentable o no, ¿vale? Así que bueno, esto es un poco todo por esta estrategia. Ya os digo, tendremos más contenido de la estrategia en el canal, veremos más backtesting, más análisis semanales, más operativas, por lo tanto no voy a extender mucho más.
Así que simplemente deciros que si os gustó el contenido, si os está gustando la formación, suscribiros, darle like, compartirla con vuestros amigos. Y lo dicho, vamos a seguir dándole caña, vamos a ir viendo nuevas estrategias y cualquier duda dejármela por comentarios, dejarme también un buen like y nos vemos en el siguiente video.